Hola, soy Margarita Carrillo Arronte y mi actividad y mi pasión en la vida es la cocina mexicana. Hace más de 30 años que me dedico a esto y he tenido el privilegio de llevar nuestra cocina tradicional a prácticamente todo el mundo. Y ya sé desde antes que llego que va a ser un éxito, porque nuestra cocina realmente enamora. Tiene unos sabores muy finos, muy inusuales, que a la gente le sorprende. Una de las actividades más importantes que hago es enseñar y también investigación, por lo que hice este libro que me ha permitido llegar a muchas otras personas, porque ya se tradujo a 4 idiomas. Entonces, pues espero que ustedes también lo disfruten. Pues bueno, el objetivo de este mensaje es platicarles un poco de la importancia que tiene el reconocimiento que la UNESCO le dio a México con su cocina tradicional. Esto va a muchos años atrás, cuando un grupo de soñadores entusiastas de la cocina mexicana tradicional pensaron en hacer unos congresos de cocina de patrimonio cultural, culinario. Y en 1999 empezamos con esto, este grupo encabezado por Alicia Gironella de Angeli, Gloria López Morales, Giorgio de Angeli, su servidora, y Cristina Palacio, otras muchas personas seriamente interesadas en este tema. Hicimos 6 congresos en la ciudad de Puebla, cada vez más participativos de otros países, siempre del lado latinoamericano, y hasta que nos vimos en la necesidad de poner este bien, este patrimonio cultural, bajo la cúpula de la protección legal. Y entonces fue cuando pensamos en someter a UNESCO un expediente para que declararan nuestra cocina como patrimonio. Las condiciones no estaban las condiciones no se dieron como tan fácil, porque en la UNESCO no había la estructura ni los criterios para que una cocina fuera patrimonio cultural. Pero entonces, pues, fuimos trabajando y nosotros tenemos las características más importantes que se necesitan para esto, que es nuestra cocina tiene antigüedad, originalidad y permanencia. Es una cocina que hasta el día de hoy permanece en muchas ocasiones intacta. Se ha ido transmitiendo por generación en generación, de boca en boca, de madres a hijas, y porque eso sí, no quiero discriminar a los hombres, pero la cocina mexicana es un asunto de mujeres tradicionalmente, aunque hoy hay muchos de mis colegas chefs que están dedicados a la cocina mexicana con muchísimo éxito y con mucha dignidad. Así es que, pero sigue siendo un asunto de mujeres. Esta inclusión de la cocina mexicana a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO se dio el 16 de diciembre del 2010 en Nairobi, Kenia, en la reunión de delegados de la UNESCO dedicados a patrimonio, y no fue fácil. Tuvimos que, pues, luchar contra muchos factores internos y externos, pero se logró. Fue un gran júbilo. Yo tuve el privilegio de estar ahí y créanme que de solo acordarme se me vuelve a poner la piel de gallina. Fue una emoción tan grande. Todos los latinoamericanos, los españoles, brincaron de júbilo cuando se aprobó
lo del expediente. Parecía que ellos eran los mexicanos, pero realmente fue algo muy, muy importante para México. Y además fue el detonador muy, muy importante para que se diera un autorreconocimiento a nuestra cocina, para que nosotros mismos la valoráramos y el resto del mundo se diera cuenta que la cocina de un pueblo, los sistemas alimentarios y los sistemas de producción de los alimentos propios de cada pueblo son un patrimonio cultural. Ahora hay muchos países que también están están sometiendo sus expedientes para también lograr esta distinción, que no es un premio, es un compromiso que el pueblo y el gobierno de México hicieron con UNESCO, y uno, no significa ninguna remuneración. Segundo, no es un título que yo ponga en la sala de mi casa y esté ahí para siempre, no. Es un compromiso que día a día hay que trabajar. Todos los que nos dedicamos a esto, los que estamos involucrados, tenemos que cumplir con ciertos lineamientos para que la UNESCO nos mantenga en esa lista de patrimonio. Y si no los cumplimos, pues saldremos de ahí, pero esperemos que no sea el caso. Entonces, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana es el organismo sin fines de lucro que elaboró este expediente y que es el encargado de cumplir con todo lo que UNESCO nos exige. Organiza cada año un foro mundial de la gastronomía mexicana donde hay todas las expresiones académicas, culinarias. Es muy, muy interesante, de productores, de pequeños productores, todos. Es muy importante que los elementos sean naturales y los originales. Para esto, y que siento que este es el objetivo principal de este mensaje, es hacerlos a ustedes conscientes de que este triunfo histórico que tuvo México con su cocina es la responsabilidad de todos nosotros, todos los mexicanos, especialmente los que nos dedicamos a este terreno de la cocina, y los que, como ustedes, que son soñadores, aventureros, idealistas, han ido allende fronteras a llevar nuestra cocina y su corazón mexicano, siempre entusiasta de compartir la gran cocina que tenemos. Es una responsabilidad muy grande que tienen ustedes de no modificar al grado de que ya no sea lo nuestro los platillos, porque sí se pueden modificar, se pueden modernizar, se pueden presentar de una forma contemporánea como los hacen mis colegas jóvenes, pero hay que respetar las técnicas, los ingredientes y la intención del plato. Ustedes saben que la cocina mexicana está totalmente entrelazada con la cultura y en muchísimos casos con la religión. No hay santo que no tenga su platillo, pero es muy importante respetar el origen del plato, estudiarlo, ver cómo se dio, en qué circunstancias, y tratar de conservarlo lo más posible como es originalmente. Porque México es muy grande y como tiene diferentes climas, geografía, grupos étnicos, eso marca muchísimo. Los grupos étnicos marcan muchísimo el tipo de cocina. Y nosotros tenemos la maravilla de todavía tener entre 11 y 13 millones de indígenas que hablan su lengua, cocinan su cocina tradicional y visten su ropa, muchos de ellos. Y eso es una gran riqueza que México tiene. Entonces, para lo que a nosotros concierne, yo los invito a que
antes de poner un plato en sus restaurantes, investiguen bien, vean de dónde viene, por qué se hizo, en qué época del año, y presentarlo con la mayor dignidad posible. Porque la cocina mexicana, desgraciadamente, salió primero del sur de los Estados Unidos y es un concepto diferente. No es ni mejor ni peor, simplemente no es mexicano y es algo diferente. Entonces, yo les pido que lo piensen bien, que se comprometan con México, con ustedes mismos, para hacer de esta experiencia que van a tener, en este caso, los franceses, hacer de esta experiencia algo maravilloso, algo que les robe el corazón y que salgan un poco de esa idea que tienen de lo que la cocina mexicana es. Vamos a enseñarles lo que de verdad es. Aparte de lo que ya hemos platicado, es muy importante resaltar que las características de la cocina mexicana, las organolépticas, como los sabores, las texturas, los olores, la hacen muy particular. Y las técnicas. Nosotros en México tenemos técnicas culinarias que no existen en el mundo, como la nixtamalización. Y eso le da a nuestra cocina características especiales. Eso le da a nuestras tortillas esa flexibilidad que nosotros acá le llamamos correa, le da esa suavidad que puede ser, ustedes lo saben si han comido en el campo, puede ser plato, cuchara, servilleta, porque hay gente hasta que se limpia la boca con la tortilla, es alimento, es una maravilla. Y todo esto lo sacamos de la milpa. La milpa, que es un sistema de producción imperativo de México, es muy compleja. No solamente tiene maíz, frijol, calabaza, chile, tomates y muchos quelites. Y ahí el factor es orgánico porque pues no hay con qué abonar y tal, pero los campesinos sueltan a sus gallinas y pollitos en la milpa y ellos van comiendo, van descomiendo, van abonando y se cierra el círculo. Es realmente un sistema que nos permite alimentarnos muy bien. Y todas esas características que tiene nuestra cocina son un factor de amalgama porque nos juntamos siempre alrededor de la mesa y es un factor importantísimo de identidad. Podría decirse que la raíz de los mexicanos está hecha de su cocina, de su comida. Todos tenemos en casa a nuestra madre, la mejor cocinera del mundo, y todos tenemos esos recuerdos de cuando éramos niños o de cuando íbamos a un pueblito, a tal, esos recuerdos de los sabores. Y eso nos da identidad. Yo los invito a que hagan su trabajo con conciencia, cocinen con amor a México, cocinen con conciencia de apegarse a la verdad, a las tradiciones y enseñen a su público que la cocina mexicana es muy refinada, muy sana, muy nutritiva y no se parece nada a otras cocinas que les venden como mexicanas. Me ha dado mucho gusto poderles transmitir estos pensamientos. Muchísimas gracias y espero verlos pronto en Francia y comer en sus restaurantes cocina mexicana tradicional.